Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 2 de noviembre de 2011 y nos acompaña a la mesa de trabajo don Domingo Bello Janeiro. Es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Hola, buenas noches. Muy bien, muy y bienvenido. Buenas noches. En la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, un placer, como siempre. A mi izquierda, don Francisco Novoa, es director de la Academia Postal. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches. Buenas bienvenido. noches, muchas gracias. Bien, pues nos falta una contertulia, Marta Álvarez, que si llegase incorporará en el transcurso del programa. Empezamos con el primer tema de la noche. No, antes de empezar con el primer tema de la noche, quería darle una pincelada del libro de don Domingo que le acaban de publicar en Colombia, La responsabilidad médica. Es un libro realmente que yo, de formación profesional como editora, me muero de envidia por la magnífica edición, el buen acabado, la buena encuadernación, que esto aquí prácticamente no lo hacemos en España. Don Domingo, vamos al contenido, la responsabilidad médica. ¿De qué trata este libro? Sí, el libro trata de las reclamaciones judiciales que tienen base con ocasión de un daño producido por un acto, una actividad médica o sanitaria en un sentido muy amplio. Y fíjese, el libro, que también se ha editado en Argentina, con derecho argentino, en este caso con aportaciones de la jurisprudencia colombiana, tiene especial relevancia para nuestro país, en donde cada año hay más de 100.000 contiendas judiciales entre médicos, pacientes, centros públicos, privados, concertados, con motivo de algunas de las cuestiones relacionadas con la actividad con la mala médica. praxis, digamos. Bueno, con la mala y fíjese, usted dice la mala praxis, en una primera fase esa era la base fundamental de las reclamaciones. Ahora, 7 de cada 10 son por vicios del consentimiento, por defectos en el consentimiento o por alguna cuestión referida a la falta de confianza con el médico. Y ello conlleva dos consecuencias. Uno, los médicos, de manera no disimulada, atenazados por estas crecientes reclamaciones, se ven obligados a practicar una medicina defensiva, a hacer multitud de pruebas analíticas y de imagen, sobre todo, que no benefician ni mucho menos a los pacientes. Y la segunda consecuencia es que se ha multiplicado un 200% las primas de los seguros médicos que amparan a estos profesionales. De todo ello se habla en este libro que presentaremos el próximo 7 de noviembre a la 1 en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Muy interesante. Mientras usted hablaba, yo pensaba en la posibilidad de hacer un monográfico que lo emplazo precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la praxis médica y todas esas pruebas, porque efectivamente trabajan un poco a la defensiva, que para hacerte cualquier cosita tienes que firmar como que casi te asustan, ¿no? Como paciente. Bueno, pero ¿por qué tengo que firmar esto? No, es que eso es el protocolo que así lo indica, ¿no? Felicitarle por el libro. Muchas gracias. Seguiremos hablando de esto y además lo emplazo como protagonista de nuestro monográfico. Muchas gracias, muy amable. Bien, bueno, pues ya que estamos de libros, vamos a dar una pincelada sobre Crónicas de una Rúa, que es un libro que nos acaba de traer don Francisco Novoa, que acaba de publicar la Diputación de Orense. El autor es Rodríguez Bispo. Efectivamente. Que es sobre la calle de los Zapateiros, pues, ¿no? Se trata de algo patrimonio cultural de Orense, la calle dos Zapateiros, la calle da Paz. Es una calle llena de historia, llena de cosas culturales, de establecimientos muy importantes que han estado durante muchos años y que Rodríguez Bispo lo ha recogido aquí de manera ejemplar en este libro, de su puño y letra. Por lo tanto, es un gesto para con estos compañeros que están aquí en el programa, porque entiendo que Orense tiene mucho que dar a conocer y esta es una gran oportunidad, traer un libro que habla solamente de una calle de Orense, de la zona antigua, y que desde luego es bueno comprobarlo porque sí que tiene cosas ciertamente interesantes. Lo leeremos, que seguro que está plagado de historia, por supuesto, y de anécdotas, y bueno, la edición también excelente, como prácticamente todo lo que hace la Diputación de Orense. Vamos entonces con el primer... No solo que lo haga bien, perdón, sino que lo hace muchas veces, y eso todavía no se le valora mucho a la Diputación de Orense. Digno de elogio, desde luego. Vamos entonces con el primer tema de la noche. Estamos en Grecia, lo
sino que lo que está ocurriendo, Papandreou tuvo la ocurrencia de querer convocar un referéndum para ver si el pueblo está de acuerdo o no con lo acordado en el Consejo Europeo, que implica la condonación del 50% de la deuda, y también se votaría aquí la salida del euro, cosa muy complicada porque esto sí que no está contemplado en ninguna parte. Todo el mundo está preocupado, la caída de las bolsas, etcétera, etcétera. ¿Empezamos con usted? ¿Cómo empezamos? Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, mire, la solución europea de la que hablamos la semana pasada consistía en una quita. ¿Una quita qué significa? Un perdón, una condonación, es decir, que desaparece el 50% de la deuda. En principio era una solución especialmente beneficiosa. Ojalá todos los que tengan deudas le digan, mire, de momento la mitad se le perdona. Y por lo tanto no se entiende esa inesperada ocurrencia del referéndum, además sin comunicarle al ministro de Hacienda, que era el competente, o de intento de Papandreou del referéndum. Puede pasar dos cosas. Una, que efectivamente quiera convocar el referéndum. En segundo lugar, si quiere convocar el referéndum, quiere que salga que sí o que no, pero bueno, eso lo irá diciendo el tiempo. Lo que sí aparece también bastante razonable es que pueda aparecer una suerte de envite, de chantaje, para conseguir que en lugar del 50% se le perdone más, el 60%. Y por eso hay que ser firme, porque en este chantaje, desde luego, Alemania no puede, ni el resto de Europa, aceptarlo. Grecia prácticamente está quebrada, por tanto, el objetivo era, para evitar que salga del euro, justamente perdonarle la mitad de la deuda. ¿Quién la asume? En principio los tenedores de la deuda. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda? Básicamente bancos franceses y alemanes. Son entidades privadas, si no me equivoco, a pesar de lo cual, desde instancias políticas, parece que se les puede imponer o sugerir que asuman esa deuda. No nos vamos a engañar, es decir, los bancos, ni los alemanes ni los franceses, van a perder. Al final, los que la estamos asumiendo, entre otros, somos los que aquí estamos. Por tanto, si Grecia quiere convocar un referéndum, si Grecia no quiere seguir teniendo estas ayudas, pues efectivamente puede suceder que salga del euro. ¿Y qué pasa si sale del euro? Porque aquí estamos planteando de un problema, todo para que Grecia no salga del euro. ¿Qué pasa en el supuesto de que el referéndum sea positivo, de que asuman estas condiciones? Se les ha perdonado el 50% de la deuda. ¿Y qué va a pasar hacia el futuro? ¿Y qué pasa si Portugal, Italia e incluso España están en esa misma situación? También otra quita. Dicen que esa quita de Grecia no va a crear precedente, pero también es cierto que lo primero que se dijo es que no se iba a aceptar ninguna quita. Y por lo tanto se están generando una situación cuando menos complicada sobre el futuro, no de Europa, sino de la Unión Económica, Financiera y Monetaria que nos hemos impuesto y que a lo mejor, lo dijimos el otro día, a nosotros tampoco nos resulta especialmente beneficiosa. Sí, Doña Marta, buenas noches. Muy buenas noches. Pido disculpas porque he tenido ahí un problema con un motorista y una furgoneta que habían chocado sin ningún problema, pero se organizó un atasco monumental y estaba dentro de pero todo perfecto atasco y no podía salir. Lo importante es que todo bien, sin aquí. ningún problema. Es y lo más bien. importante. Bien, catedrática de Historia y ex senadora. Bien, pues bienvenida, don Francisco. Muchas gracias. Sí, coincido básicamente con lo que dice el profesor Bello, es cierto, pero aquí hay que matizar algunas cosas. Es decir, el problema de Grecia empieza por un falseamiento de las cuentas públicas que viene de muy lejos y en gran parte esa bola se ha generado también por la inactividad de la propia Unión Europea. Cosa que sabía Europa. Primero consintiendo esos datos y luego, como bien decía el profesor, Grecia lleva quebrada yo creo que bastante tiempo y a pesar de ello se ha intentado ayuda tras ayuda y lo que no hemos tenido es la contrapartida. Creo que llevamos un montón de tiempo desde la decisión del gobierno griego de reajustar su sector público que no se ha cometido de manera cierta, se ha dicho pero no se ha hecho. Entonces, ciertamente esto es un pulso, es un órdago que echa el gobierno de Papandreou al resto de Europa.
tenemos que tener en cuenta que la paradoja que se da en el pueblo griego. Hace poco se publicaba una encuesta que decía que el 60% de los griegos está en contra de las reformas o de los reajustes y, sin embargo, el 70% está en contra de salir del euro. Habría que decirles que es o una cosa o la otra, efectivamente. Entonces, esto es un pulso muy grande y estoy de acuerdo con el profesor. No solamente lo paga Alemania o Francia, a los españoles nos cuesta un gran dinerito seguir aportando ayudas para Grecia. Y yo creo que tampoco se acaba el mundo. Es decir, si estas señores no cumplen, pues adiós al euro, tendrán que recuperar el dracma, tendrán que devaluar y de la noche a la mañana se verá un pueblo pues, infinitamente más pobre que lo que son ahora mismo. Yo creo que tienen que acometer las reformas sí o sí y no jugar a la demagogia, ¿no? Porque evidentemente los referéndums son peligrosos en este tipo de situaciones dramáticas en las que hay que tomar una decisión ya, porque a fin de cuentas es cierto, hay unos acreedores que le han dejado el dinero y la máxima dice, si te lo dejan y te lo gastas, tienes que devolverlo. Es algo elemental, que por otra parte se dice en numerosos artículos y documentos sobre Grecia, la propia población es consciente de que ha tenido una sobredimensión de su economía y que han vivido muy por encima de sus posibilidades, sin entrar en datos que todos conocemos sobre... Claro, pero lo de Grecia es escandaloso. Nosotros tenemos 3 billones. Cierto, pero lo de Grecia es escandaloso, no se registraban pagos de IVA, allí todo el mundo no declaraba absolutamente nada, creo que se declaraban, no sé qué número de piscinas en la zona de Grecia, ridículas, todo el mundo tenía Porsches Cayenne, es decir... Sí, cobraban los funcionarios muertos. Los funcionarios, los médicos del equivalente a la Seguridad Social Española cobraban un suplemento de 5.000 euros por operarte rápido. O sea, estamos hablando de un país que tiene mucho Bien, lo cierto cambiar. es que efectivamente nos vemos afectados y nos podemos ver mucho más afectados por esto que se llama efecto contagio. Don Francisco. Bueno, yo creo que algo se está haciendo mal en Grecia y creo que la Unión Europea ha sido ya muy tolerante con este país, intentando con buenas formas y de manera muy activa ayudarles para que salieran de la situación económica que tienen. La verdad es que parece que esto solamente, el problema que pueda salir de aquí solamente afecta a Francia y Alemania, fundamentalmente a los 2 países que más han aportado en este tema, pero yo creo que nos va a afectar a todos los miembros de la Unión, porque nada más ocurrir esta noticia, un avance de lo que pueda ocurrir, la bolsa se ha disparado en negativo y no sabemos lo que puede pasar en los próximos días. A mí me da impresión que es un atrevimiento que se proponga llevar a cabo un referéndum, porque si el referéndum se lleva a cabo, lo más probable es que salte lo peor que se puede esperar y, lógicamente, va a repercutir de manera muy negativa a todos los países miembros, de manera directa o manera indirecta. Habría que, en fin, retomar el tema. Creo que esta noche va a haber reuniones que pueden ser significativas y esperemos que salga de esa reunión lo mejor para que podamos empezar a pensar en futuro, porque verdaderamente el tema de Grecia lo venimos arrastrando desde los últimos meses a esta parte y siempre es Grecia y Grecia y Grecia, y yo creo que ahora mismo hay otros temas en la Unión Europea que también deben de ser analizados sin dilación y con la mayor atención posible. Doña Marta. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho realmente ya casi todo. Yo lo que diría es que vamos a romper una lanza a favor de los griegos y vamos a ser, bueno, dos lanzas, y vamos a dar la esperanza de que hoy Sarkozy y Merkel consigan convencer al señor Pomeriano. Están presionando. Sí, porque si no, esto es un dracma griego. En última instancia, pues el tema también será, si no lo convencen y él se emperra en seguir haciendo referéndum, el tema será cómo se plantea la pregunta del referéndum, porque yo estoy recordando aquel famoso OTAN de entrada no. ¿Recordáis? Os que ya tenemos unos años, pues la pregunta del referéndum se puede plantear de diversas maneras para que al final los griegos digan que sí. Sí, no, además es lógico, no quieren recortes, quieren estar en el euro y no quieren recortes. Bueno, es que habría lógico, que informarlos y desde luego... Es bueno, pues, el canon de belleza helénica, pero no deja de ser un dracma griego. De todas maneras, fíjate... Es muy bueno, había que decirlo despacito. Eso dracma, ¿no? Claro. El tema es que, vamos a ver, parece ser que, como habéis comentado, el 60% está en contra de estas medidas y, claro, también es cierto que desde el punto de vista democrático, además la democracia griega por excelencia y toda la teoría de Aristóteles y Platón, sobre la conformación del poder del pueblo, claro, se puede hacer también, pero esto lo debían de haber pensado antes, para el pueblo, pero sin el pueblo, entonces contando con el pueblo. Pero el problema, aquí todo es muy confuso, porque vamos a imaginar que, como muy bien sugiere Marta, sale que sí.
sale que están a favor, etc. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa hacia el futuro? Y después un tema que tú apuntabas. Mira, los tenedores de la deuda no es Alemania o Grecia en abstracto, son los bancos, Francia o Alemania, los bancos franceses y alemanes. Al poco de la quita subieron en la bolsa, Es decir, como si en principio se le condona la mitad, por tanto, desaparece su balance la mitad de los créditos contra ese país, ¿cómo suben? Porque seguramente porque hay compensaciones. Si no, los bancos, que son entidades privadas, no creo que acepten fácilmente, por mucho que sea Bruselas o su presidenta, que además me parece que dentro de su país tienen cierta contestación, tanto Sarkozy como Merkel. Por mucho que les digan, no creo que los bancos que se deben a sus accionistas estén de acuerdo. Hay compensaciones, y esas compensaciones es con un dinero artificial que al final se termina reproduciendo, y seguro que con todo el dinero de todos los europeos, incluidos nosotros, es como se ejerce esa compensación. De hecho, el Banco Central Europeo... Estoy seguro que antes de que pierdan, es una intuición, sin saber nada del asunto, estoy seguro que antes de que pierda algún banco, yo creo que participaréis conmigo de esa opinión. Francés, alemán o de donde queráis, seguro que perdemos nosotros antes. Bueno, de hecho el Banco Central Europeo ya ha adquirido en reciente fecha 45.000 millones de deuda griega. Quiero decir que ya está nuestro bolsillo puesto en Grecia desde hace mucho tiempo, estoy de acuerdo. Al final pagaremos los de siempre, eso es algo evidente. Y desde luego se prospera el no. Un nuevo problema para Grecia, porque... Para todos nosotros. Para toda la Unión Europea, ¿no? Por toda la zona euro. Y cuidado, porque la amenaza es que lo quiere llevar a cabo en enero. Menudo año se nos espera. Sí, hombre, sí. Bueno, en realidad el problema que tenemos no es ya... un segundo. No es tanto nosotros como las generaciones venideras. Es decir, es a nuestra costa, se está creando un dinero artificial desde hace mucho tiempo, y que lo van a tener que pagar los que vengan detrás. Y luego se ha faltado a la formalidad. Hemos dicho de que se iban a cumplir, y nosotros ahora la quita del 50%, menudo palo para los países miembros. Creo que debían de moderar el discurso. Bien, vamos con otro tema. El Partido Popular tiene ya su programa colgado en la red, más de 400 propuestas tan dispares como la privatización de las televisiones públicas, las reformas de la ley del aborto, del sistema educativo, pero sobre todo hay muchas que se refieren a la creación de empleo. Vamos a oír las palabras de Mariano Rajoy. El programa electoral no es un puñado de promesas a los ciudadanos, es un listado de tareas para el Gobierno. Ya no es tiempo de prometer, sino de resolver. Y ya no es tiempo ni de anuncios, ni de rectificaciones, ni de excusas. Ahora toca aportar soluciones. Bueno, que casi no es total, que total tan cortito, pero bueno, ya conocemos el programa, son palabras claras según el Partido Popular, pero oscuras y ambiguas según Rubalcaba. Don Francisco. Bueno, yo creo que consuela un poco ver que hay un programa para el próximo gobierno, por lo menos el Partido Popular así lo ha adelantado, y que además al girar sobre 4 ejes tan fundamentales como los que se han incluido en este programa, a uno le da la sensación de que por fin se está moviendo algo. Porque se habla de la modernización económica, se habla de la creación de empleo, la mejora de la igualdad y la profundización de la democracia. Creo que analizando así de manera muy absoluta estos 4 puntos, no ha sido un programa que sacaron de la chistera por decir algo y por decir que tienen un programa, sino que se ha estudiado con detalle las necesidades que tiene este país, porque la generación de nuevos puestos de trabajo va a ser algo que está incluido en el programa, y que se habla de la posibilidad de conseguir en la próxima legislatura 1 millón de puestos de trabajo. Hay esperanza, por lo que afecta al Partido Popular. Y por lo que afecta ¿Le parece que no es ambiguo, como se dice, no y que sí se va a lo concreto? Muy bien hecho. Yo la verdad es que tengo que decirlo, hay cosas que en los programas de las elecciones que nunca sabemos bien lo que quieren decir, pero yo creo que se ha trabajado en profundidad y no se ha esperado a la última hora para sacar un programa que contempla las posibilidades que tiene o que necesita este país para que salga de la situación que tiene.
No es así, perdón, el tema del PSOE, y no porque estamos hablando de un gobierno actual. Creo que las cosas se están un poco llevando por las críticas al programa del Partido Popular y no nos ofrecen por lo menos un panorama de positivismo para el futuro. Quitar a unos y dar a otros, en fin, no veo yo todavía un programa, que no lo tienen publicado, pero las declaraciones del candidato la verdad es que son más bien tristes, ¿no? Es que casi no merece la pena ni comentarlo porque ofrece muy pocas expectativas y ya incluso varios miles de los suyos parece que tienen su punto de mira en otro lado, ¿no, don Francisco? Sí, de hecho venía que hoy incluso había una plataforma de apoyo al candidato socialista en la que no estaba el candidato socialista, ya es una cuestión cuyo lema era ojalá. Esto ya dice mucho de la campaña. De estos llamados intelectuales, parece, ¿no? Sí, que parece que le ha desertado la mayoría, e incluso es curioso, ¿no? En un acto de apoyo al candidato, que además el titular ya es un poco pesimista, ¿no? El ojalá, ¿no? No estaba el propio candidato, una cosa ya curiosa. Ojalá ocurra un milagro, ¿no? Sí, básicamente ojalá, sí, una cosa parecida. Pero bueno, entrando en el programa del Partido Popular, lo que dice don Francisco es muy cierto, pero esto lo llevan haciendo toda la legislatura. El programa del PSOE es atacar el programa del PP, lo hemos visto desde el primer momento. Llevan diciendo que lo saquen, y cuando lo sacan es ambiguo. Bueno, analizando el fondo del asunto, hay medidas de corte cortoplacista, digamos, importantísimas, la capitalización del desempleo para crear un nuevo empleo, muy importante la mejora de la negociación colectiva, o sea, el cambio de la negociación colectiva para que no sea por sectores, sino que sea por cada empresa y que se puedan descontar los autónomos, medidas económicas concretas para parar todo lo que está pasando. Pero son muy importantes también, a mi juicio, las que son a medio y a largo plazo. Yo me gusta ver en un programa electoral fomentar la cultura del esfuerzo y del emprendimiento desde el inicio del sistema educativo, por ejemplo, una medida que todos queremos, por lo menos yo creo que en esta mesa, que es algo básico, que tenemos que recuperar ese tipo de cultura en la educación. La ley para facilitar la privatización de las televisiones públicas también me parece un paso muy positivo para estos temas. Y después... Que no se habla de televisión española, es las públicas en general, pero televisión española... ya sabe usted cuál es mi opinión, que yo no dejaría no, ya ninguna. sé que usted... Pero también hay otra cosa muy privado. importante en lo que respecta al aspecto social. Primero, por fin vemos ya declarado la derogación de la ley del aborto, que es una cosa muy importante, por lo menos para muchos. Eso no está nada claro, ¿eh? Bueno, eso sí que es muy en abstracto. Yo creo que lo harán, creo que lo harán. Y luego vemos también una cosa que nos toca muy de cerca a los gallegos, además, que es garantizar la libertad de elección de los padres en la educación y el fomento del trilingüismo y la garantía de la educación en español en toda España, que creo que también es un avance de los que también han sido pioneros los políticos gallegos, todo hay que decirlo. Pues me parece muy importante. Doña Marta. Sí, bueno, efectivamente, es lo que se comentaba, ¿no? Cuando no se presenta el programa, el Partido Popular no tiene programa, y cuando se presenta el programa del Partido Popular no vale. No es creíble. Bien, la cuestión es divertida, ¿no? Porque además decir que es inconcreto, que es vago, que es ambiguo, hombre, si yo digo que en educación el bachillerato va a tener un año más, creo que no es nada ambiguo, ¿no? Que serán 3. Si yo digo que va a haber un nuevo modelo de formación profesional en donde los alumnos, al mismo tiempo que se están formando, estén ya trabajando en empresas, no es nada ambiguo. Si yo digo que voy a modificar el acceso al Tribunal Constitucional, no es nada ambiguo. No sé, si yo digo que la negociación colectiva se va a hacer empresa por empresa, no es nada ambiguo. Por tanto, ese argumento de que es ambiguo es lo que es ambiguo. Sí, es cierto que aquí, un poco recogiendo ese sentir, es un partido como el Partido Socialista, con Rubalcaba, candidato, y por supuesto Zapatero. Zapatero ayer dijo en Lugo que él se hacía responsable de los 5 millones de pasaportes, él y Rubalcaba, claro, porque en lugar de presentar, en todas las democracias, cuando hay elecciones, si se presenta a renovar, Rubalcaba no es el presidente, pero ha sido vicepresidente y ha sido copartícipe. Lo normal, lo ordinario es que presenta un balance de gobierno, aparte del drama de los 5 millones de parados. Y aquí lo único que presentan es, en lugar de presentar el balance y decir vamos a continuar, sería lo normal, dice no, y el Partido Popular no tiene programa y el Partido Popular es peor. Es cierto que uno de los elementos fundamentales
del programa es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es lamentable, lo hemos dicho el otro día, que tenga que esperar a asumir el poder para saber el balance de las cuentas. Otra de las medidas es promover un adelgazamiento de la administración, como se hizo en Galicia, racionalizar las cuentas públicas. Ha habido una enorme deslealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas que ha multiplicado el gasto. Y después el tema de la lacra, con el que comenzabas tú a introducirnos el tema del paro. Decía, y para no citar a alguien sospechoso, el que fue secretario general de los sindicatos comunistas italianos, Luciano Lama, que si el sindicato pone, como debe de ser el objetivo nuestro en estos momentos, como objetivo, como finalidad primera del programa la lucha contra el paro, y con el drama especialmente, además, en nuestro caso del paro juvenil, bueno, pues decía Luciano Lama, si el sindicato pone en su programa como primer objetivo la lucha contra el paro, a ese objetivo debe de asumir y debe de, en definitiva, sacrificar todos los demás objetivos y todas las demás finalidades, incluidas la de las condiciones de los obreros ocupados. Es decir, en este caso nosotros tenemos una situación, lo apuntabas tú antes, dramática con el paro. Bueno, pues hay que hacer frente al paro juvenil, sobre todo, al paro generalizado, estructural, en todos los sectores y con un plan específico. Y realmente hay que abordar también la situación dramática en la que se encuentra nuestro sistema de seguridad social. Entre tanto, el presupuesto escaso está muy mal administrado y esto tampoco es ninguna novedad. Decía un personaje de Dickens viejo y arruinado, le daba un consejo a un joven amigo y le decía, mire, si usted gana 100 libras al mes y gasta 101, termina en la cárcel. Si usted, con los mismos ingresos de 100 libras al mes, gasta 99, termina usted rico, termina usted millonario. Es decir, esta es una regla elemental. Aquí se ha dilapidado, se ha derrochado, ha dejado el señor Zapatero como un solar el país, y la dilapidación, lo que es mucho peor, no solo es económica, sino también institucional, social, territorial y de valores. Una pregunta para lo que pido una respuesta lacónica, sí, no. ¿Infunde realmente confianza, eso que es tan necesario, esa palabra cuasi mágica? ¿Quién? El programa del PP. Yo creo que sí, porque aborda los problemas con rigor. Perfecto. Y además sin frivolidades, porque por ejemplo, se le dice que no hay cuantificación en rebajas impositivas. Si no se sabe el estado de las cuentas, no podemos jugar de otra manera. Sí, yo creo que redundamente sí. Genera confianza. Ahí estuvieron trabajando durante 18 meses más de 300 militantes o personas que trabajan para el Partido Popular, y ese trabajo bien hecho necesita, para que salga bien, un esfuerzo de todos nosotros. Nada se va a hacer de manera fácil por un programa muy bueno que tengamos, pero el esfuerzo va a ser lo que más garantice la ejecución del mismo. Y esperamos el programa del Partido Socialista y de otros partidos, porque también es bueno en democracia conocer lo que nos pueden ofrecer los demás. ¿Infunde confianza, doña Marta? Sí, a mí me infunde una total confianza porque veo que aborda los problemas que existen y que hay por parte del Partido Popular, digamos, una ausencia total de frivolidad, es decir, se abordan con seriedad y lo van a intentar. Ahora esperemos un gobierno fuerte y serio. Y sobre todo porque, si me permites un segundo, frente a ello, el único resultado que puede presentar de balance el Partido Socialista, que decías tú, es lo que han hecho hasta ahora es tejer y destejer, como la famosa tela de Penélope, y el resultado al final, y dado que estamos en esta casa, es el que prevé la Biblia en este caso. Los muchos pastores arruinaron mi viña. Don Domingo, voy a tener que pedir más tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos con otro tema. Continúa la instrucción del caso Campeón, actualidad obliga, y aunque no queremos hacer ni juicios paralelos y, desde luego, la presunción de inocencia siempre, y no estamos de acuerdo en que se filtre de los juzgados cosas que no deberían filtrarse, cuando las noticias, la información está ahí, no nos queda más remedio que comentarlo. Continúan declarando los miembros del IGAPE. Parece que la jueza sí va a enviar el suplicatorio al Supremo y va a llamar a declarar al señor Blanco como acusado, y puede ser que también a otros empresarios de Lugo, porque la jueza tiene mucha documentación que le habría ido dando el señor Dorribo.
Don Domingo, por usted empezamos. Sí, efectivamente, partiendo de un principio elemental, que lo hemos señalado aquí varias veces, que está constitucionalmente garantizado, el de la presunción de inocencia, sobre todo teniendo en cuenta que es una cuestión, un asunto bajo secreto de sumario. El secreto de sumario es una medida excepcional que el juez determina, limitada en el tiempo, parece ser que sobre el 13 de noviembre termina esa prórroga que se había establecido, la puede seguir manteniendo en aras a la investigación. Pero todos los datos que van apareciendo hacen que efectivamente el señor Blanco, más pronto que tarde, tiene que desmentir esas propiedades inmobiliarias. Se ha comprado una casa, un chalet en el 2009 financiado el 100% por Caja España. Sí. Tiene unos gastos en el colegio privado elitista de los hijos, que no se corresponden esos gastos con los lícitos ingresos. Hay cámaras de seguridad en la gasolina y ya en lo rocambolesco de la situación no negada es que parece que estaba el señor Blanco, el señor Dorribo y el primo, y al que parece que le entregó una cantidad de dinero. Pues bueno, efectivamente no se puede deslegitimar diciendo, como se dice, es que es un delincuente, claro, precisamente porque en el 100% de los casos son los delincuentes los que denuncian delitos. Claro. Y cuando se dice, y es que no se le concedió, y justamente en el 100% de los casos son esos delincuentes por despecho. Es decir, si una persona honrada no denuncia un delito, un delincuente al que se le concede todo lo que él, a su vez, pues con las comisiones correspondientes ha pagado, no es el que denuncia. Entonces, no vale decir, no hay caso y no habrá. Recuerda aquello que decía Felipe González, no hay pruebas ni las habrá. Sí, como el Faisán. Lo de que no hay pruebas ni las habrá, sí, lo hemos hablado en esta mesa, pues podremos hablar mucho de la Operación Campeón y de los robos de los ordenadores de los administradores concursales, sí, del UPEL, de los seguimientos a la jueza, del cambio del fiscal. Del cambio del fiscal, efectivamente, todas estas, sí, cosas. Pero bueno, que precisamente el Partido Popular, bueno, pues acusa, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar, se pregunta, hasta cuándo va a estar el señor Blanco huido o escondido sin decir nada? Y también lo acusa el gobierno de seguir inmiscuyéndose en los asuntos judiciales, porque aquí, bueno, pues lo del fiscal es muy raro. Y otra cosa de la que nos hemos enterado, por lo menos yo no lo sabía, es que Dorribo también está vinculado a Villa PSOE. Y es que, bueno, es que esto es, no sé. En cuanto a lo que decía el profesor del primo de Blancos, he visto publicado en prensa que efectivamente la jueza, que parece por cierto una jueza muy diligente, por lo que se está descubriendo de la instrucción, dicho como comentario profesional, ya tenía registradas las llamadas del primo con el ministro, parece ser, eso se ha publicado en prensa, y sabía de la operación del encuentro en Guitiriz antes de la declaración de Dorribo. Entonces, eso se publicó en prensa hace muy poco, que efectivamente sí les consta una llamada del primo a señor Blanco, sí, y demás. Además, sí, como deseamos todos por el bien pues del sistema público que nos hemos instaurado, inocente, pues debe de defenderse, pues incluso ante el juez ordinario. Es decir, como él mismo tiene tanta prisa en que se solucione, pues efectivamente, claro, que pague su abogado con fondos propios ante ese juez que es el que está sin privilegios ni aforamientos, como al juez que le corresponda a cualquiera de nosotros, no en el Supremo. Conviene puntualizar también que siendo ministro, es decir, aquí hay un sistema de privilegios y de aforamientos que tiene su base en un sistema feudal, porque los jueces estaban ligados a la nobleza, entonces estableció un sistema de privilegios para que el representante de la soberanía popular, que era el gobernante, no tuviese que estar sometido a esos jueces nobles. Eso se ha ido extendiendo y el país con diferencia que más lo ha expandido es España, en donde ministros, diputados y, como sabe muy bien Marta, senadores tienen un privilegio que significa que una vez que hay alguna persona aforada, sea diputado, senador o ministro en este caso, y también todas las comunidades autónomas para el ámbito de los tribunales superiores de justicia, entonces en ese caso se detiene el asunto, se pide el suplicatorio y va directamente al Tribunal Supremo. Pues muy bien, me imagino que todos lo sabrán, los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Penal, muchos de ellos amigos míos, todos ellos intachables y competentes, son dignísimos representantes elegidos no por un principio de mérito o capacidad, sino por votación por los miembros del
Consejo General del Poder Judicial. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a su vez, todos dignísimos, por supuesto, son elegidos por el Parlamento. Y cuando las votaciones son más encarnizadas y las que más se dilatan en el tiempo, justamente es para elegir a los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. También, incluso en la sala que me corresponde a mí, que es la Sala Primera de lo Civil, lo pongo ya como ejemplo, se ha elegido ahora recientemente, hace pocos meses, a un miembro de la Sala de lo Civil por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y sabéis lo que pasó? Que se recurrió esa elección y se anuló por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, porque la persona elegida por el Consejo General del Poder Judicial no reunía los requisitos que necesitaba, que eran 15 años de ejercicio profesional de acreditada solvencia, como jurista de reconocido prestigio. Déjame decir, muy interesante esta... Rápidamente respecto al aforamiento y a la exclusividad, la competencia exclusiva de los tribunales superiores y Supremo para el caso de aforados o similares. Siendo cierto lo que dice el profesor, no es menos cierto que también entenderemos que cierta cautela sí que habría que tener, porque si no estaríamos sometidos diariamente a todo tipo de vaivenes los diputados, senadores. Ahora bien, una vez que se produce... Puede renunciar a la Ahí va, a eso iba. Primero, la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley. Si tanta prisa tiene, lo tiene verdaderamente fácil. Ejemplos ha tenido además que por menos cosas se han ido voluntariamente y se han defendido los tribunales ordinarios. Exactamente. Pues si quiere cortar el tema, lo tiene francamente fácil. Bueno, vamos aquí sobre el campeón. ¿Yo? Pues nada, yo lo único que tengo que decir es que España, una de las cosas que necesita de manera urgente es la distinción de las funciones de los distintos poderes. Es decir, una vez que se delimite precisamente cuál es la función del poder ejecutivo y la del judicial, estaremos en mejores condiciones para poder resolver todas estas cuestiones. Porque es verdad, no me parece normal que se cambie un juez en un tema que todavía ni siquiera se ha avanzado lo suficiente. Entonces podrán decir que es persona más idónea o que el otro juez se fue de vacaciones, pero no, algo se esconde debajo de estas cosas, o por lo menos no se deja ver con claridad si se está actuando de acuerdo con la ley. Las personas que están implicadas, sea el ministro actual de Fomento o sea cualquier otra persona, pues lo que deben hacer ante la duda es poner el cargo a disposición o pedir la dimisión, como han pedido que se hiciera con Camps o con otros políticos que son corruptos o que por lo menos se insinuaba que podían serlo. Oyendo este mismo caso, el resto de los todos los implicados, el Partido Popular, de los presuntos implicados y de los acusados. Ayer o anteayer, la renuncia de un diputado por considerar que puede estar implicado en un tema de, bueno, pues que puede ser delictivo. Pues bueno, yo creo que por el simple hecho de que sea una persona u otra, tenga una representación o un cargo u otro, yo creo que debíamos utilizar siempre la misma forma, y creo que la gente, si lo tiene seguro, pues lo más probable es que deje que la justicia lo resuelva y tan amigos. Doña Marta, una última... Sí, yo creo que tenemos que ser absolutamente intransigentes con estos temas, porque si no vamos a seguir cada día más, pues no sé, pensando que todos los políticos, que se me perdone la expresión, son unos chorizos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, primero, porque no es cierto, y segundo, porque es un desgaste para las instituciones y para los mismos políticos. Entonces, ante estas situaciones, lo primero que hay que hacer es dimitir. Y luego, lógicamente, defenderse con todos los medios que uno tiene a su alcance. Pero seguir manteniendo el puesto porque hasta que digan, porque yo no hice nada, porque yo no sé, bueno, cuando hay una serie de evidencias, etcétera, pues mire usted se va y luego se defiende, pero primero se va. Y los partidos políticos en eso, a mi juicio, tendrían que ser absolutamente intransigentes, como está haciendo, y me parece perfecto, el Partido Popular. Señor incausado en un tal, señor que se va a la calle. Y se acabó. Y cuidado, aún presumiendo que los votantes no son tontos. Y lo tienen muy en cuenta. Por supuesto que, incluso para que no haya discusiones, el que mejor lo dijo fue el diputado del Bloque Nacionalista Gallego,
que fue, yo creo que además fue el único que hizo unas declaraciones en ese sentido, una rueda de prensa, cuando presentó su dimisión dijo, mire, yo estoy como portavoz de mi partido, del grupo parlamentario que se corresponde, defendiendo la lucha contra el paro, defendiendo que se devuelvan las indemnizaciones de las cajas de ahorro, y creo que entorpece a la labor parlamentaria y a la propia imagen que estoy tratando de transmitir si ahora estoy involucrado en este asunto. Porque insisto, y si queréis podemos ir a la historia, hace 2 siglos... Pero a la historia, hoy no. Muy simplemente porque tú decías, mira, los españoles somos todos iguales ante la ley. Hace 2 siglos se estableció en Inglaterra y en Francia un sistema de aforamiento para proteger a las asambleas legislativas emanadas del pueblo de la actividad judicial que estaba ligada a la nobleza. Eso se ha ido aquí perpetuando y supone, evidentemente, que un principio que tenía era evitar presiones que se pudieran hacer con querellas absolutamente desafortunadas o fuera de lugar o desaforadas, etcétera, pero lo que se hace es una barrera que desiguala una vez más, y tanto que nos quejamos, por ejemplo, cuando dicen, oiga, los directivos de las cajas, sí, los directivos de las cajas se crean un estatuto jurídico singular, y los diputados y los senadores, igual. Vamos con otro tema. Solo quería decir que, bueno, que efectivamente, que ojalá sean todos inocentes, bueno, pues por el bien de la seguridad del Estado y demás del Estado, ¿no? Y de nuestro dinero. A mí me hubiera encantado también que Roldán, cuando decía que era inocente y lo ponderaba Felipe y Rubalcaba y demás, que bueno, me hubiera encantado que hubiera sido inocente, cosa que no resultó así. Bien, estos días, a propósito de la fiesta de Todos los Santos y de los difuntos, se vendieron miles y miles y miles de flores, como todos los años. Una pequeña investigación nos llevó a la conclusión de el negocio que existe en torno a la muerte, ya no solamente con las flores, sino las nuevas ofertas que ofrecen las empresas funerarias, que se han subido al carro de las nuevas tecnologías e incluso ofrecen rastrear cosas que no conviene que sigan en la red para siempre. Doña Marta, ¿qué le parece todo esto? Que desde luego no están en crisis las empresas funerarias y desde luego que cada vez... Parece ser que el año pasado hubo casi 400.000 entierros, bueno, inhumaciones e incineraciones, pero bueno. Hombre, a mí me parece muy bien que las funerarias, que al fin y al cabo es un negocio como otro cualquiera, nos puede gustar más o menos, efectivamente, oye, entren en las nuevas tecnologías. Ahora ya, en fin, que en internet pues pongas los datos del difunto y lo que le gustaba y sus fotografías, en fin, yo... No, o que lo retires si hay cosas que no son... Sí, yo lo respeto pero no lo comparto, es decir, yo a ningún familiar mío lo pondría en la red con sus fotografías y sus oraciones, etcétera, etcétera. Y hacer una especie de colgante, una especie de cosa un diamante, un brillante. Sí, con las cenizas. Sí, bueno, eso ya me parece alucinante. Pero en eso yo creo que tenemos mucha influencia en los Estados Unidos, de las películas americanas, porque si tú te fijas ahora en los entierros, aquí nunca se había hecho. Y ahora en los entierros, cuando están metiendo el féretro, hay mucha gente que arroja una flor y un tal. Eso... Sí, antes no se hacía. Que se ve en muchas películas, eso, lo vemos en las películas americanas y ahora todo el mundo tira su florecita, va uno, va otro. No sé, me parece, en fin, yo creo que yo soy tradicional. Entonces, me gustan las cosas como siempre, que cada uno decida y elija si es inhumado o si es incinerado, pero vamos, sencillamente, lo más sencillamente posible. Pero la Iglesia no permite extender, por ejemplo, las cenizas pues en el mar o por ahí, tiene que estar, tiene que estar en lugar sagrado. No sé, o sea, parece una cosa... Hay incluso, no sé, anécdotas un poco de humor negro, ¿no? Sí. Los que van a echar las cenizas al mar y entonces hay viento, toda la ceniza se vuelve para los tripulantes de la barquita y tal. O sea, no sé, sí. Me parece que... Sí. Yo les puedo contar una anécdota. ¿Y qué les parece lo de la, cómo se llama, tanatoestética, todo el maquillaje que ahora que ponerlos guapos a los cadáveres? Sí, pero ¿qué les parece esto? ¿Realmente tiene éxito? ¿Tiene éxito esto? El que maquillen a la persona. Algo sí que tiene. Hombre, una cosa es que la persona se haya muerto de accidente y esté muy desfigurada y no quieras que, bueno, pues en fin, que la familia vea al cadáver así tan desfigurado y tal, y digamos que se le arregle un poco. Y ya otra cosa es, no sé, que se haga Photoshop
con un difunto, ¿no? Porque, ya. No, eso es un poco la consecuencia de muchas cosas que hemos hablado en esta mesa. Por ejemplo, la trivialización del tema de la muerte, por ejemplo. Pues Doña sí, Marta, separa la chaqueta un poquito, la tiene encima del micro y suena. Sí. es evidente que han cambiado mucho los criterios y los valores, desde el propio rito ceremonial a muchas otras cosas. El tema de... Lo que pasa es que también eso hay que desgajarlo de lo que son las nuevas tecnologías y la adaptación de cosas que hacíamos antes, que ahora nos parecen extrañas porque las hacemos en las nuevas tecnologías. Por ejemplo, colgar en Twenty o en Facebook o tal un perfil de una persona fallecida, pues no deja de ser un aspecto, no voy a decir evolucionado, pero no sé si es evolución o involución, de las esquelas, de las publicaciones, o sea, hay que desgajar un poquito el tema y anécdotas hay para gustos y colores. Usted decía dónde se esparcen las cenizas. Yo conozco casos en los que se han esparcido las cenizas disimuladamente en el césped del Santiago Bernabéu. Entonces, una persona que hace eso, pues... Bueno, en todo caso porque sí era que... un forofo del Porque era un forofo símbolo, ¿no? Bueno, que esto ha hablamos cambiado de tanto negocio. que... Es que es una frivolidad después Totalmente, de todo. sí, Yo sí. pienso que andar ahí, pues eso, tocando a un muerto demasiado, maquillándolo, yo pienso que es una Pero bueno, ya frivolidad antiguamente total. se hacían fotos y demás, Sí. que es una cosa que vuelve, pero vuelve envuelta en nuevas tecnologías o nuevas modas o Y yo negocios. lo de las nuevas tecnologías me refería más bien pues a quitar todo eso, o que aparece en el Facebook ahí, como comentaba una persona. Yo Pero lo bueno, veo yo difícil que pongas el perfil, si tiene un buen perfil y algo que enseñar, algo que mostrar digno, bueno, pues tampoco lo veo tan mal. Don Domingo. El año pasado en los autobuses, o hace 2 años yo estaba en Barcelona, en todos los autobuses aparecía una campaña, además de los empresarios, yo hablo de lo que sé, y de la muerte muy poco, pero os voy a sacar un tema, era un pie que salía de una tumba y se colgaba una factura, porque pretendían la reducción al mínimo del impuesto de sucesiones. Es decir, entonces ponían el impuesto de la muerte. Lo digo al hilo de era un anuncio para llamar la atención, y hicieron una campaña que seguramente reproducirán ahora, si tienen opciones parlamentarias, por parte de Convergencia y Unión. El impuesto es un impuesto estatal, pero sí, como me imagino que sabéis, hay muchísimas disparidades. Por ejemplo, en Madrid no existe prácticamente impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí el programa electoral del Partido Popular lo llevaba, pero por las circunstancias económicas en las que nos encontramos, y yo estoy convencido que va a ser, porque el presidente Feijóo es un hombre de palabra y que lo va a cumplir, se comprometieron a reducirlo al mínimo, el impuesto de sucesiones, porque si no, aún encima, al dolor de la muerte se acompaña el pago inmediato, es decir, si una persona recibe un piso de 1 millón de euros que no puede venderlo, en la administración tributaria le obliga a pagar como mínimo el 30% del valor real de ese piso, y de manera inmediata, antes incluso de aceptar y de asumir la herencia. Por lo tanto, claro, aparte de eso, y sobre todo porque hay en definitiva una desigualdad tributaria que no favorece en concreto a Galicia, ni mucho menos. En todo caso, es buena noticia que lo que ocurre es que disminuyen las defunciones. Eso ya es importante. Pero bueno, esto de cada vez queda menos gente que se muere. El negocio de la muerte, yo diría que la sociedad ha cambiado en todo, y pasamos de celebrar los funerales, lo que llamábamos depósito del cadáver en casa, en los domicilios de cada uno, y todo eso, sí, a que todo se pasó a los tanatorios, y lógicamente el negocio se incrementó considerablemente. Pero las circunstancias sociales siguen dando vueltas, y yo creo que hoy hay un mayor desapego a esos ritos funerarios que tenemos todos los días. Es duro que una familia esté aguantando durante 2 días, pues que la gente le vaya a dar el pésame, que tengan que estar velando a unas personas. Yo creo que eso la gente ya se ha dado cuenta que no es así. Y otro, el desapego. Yo voy a contar una anécdota que me pasó a mí, siendo yo jefe provincial de Correos, que tuvimos un problema, y es que nos ha llegado un cadáver a una oficina de Correos, y ha estado depositado allí. Pero un féretro. No, voy a explicarme, permítame que explique. Llegó el cadáver y estuvo allí, que el almacén, durante una semana, porque no había ningún familiar que se quisiera hacer cargo de él. ¿Pero en qué llegó? ¿Una bolsa? Venía en una urna, lógicamente, venía la ceniza. Sí. Pero es así, es decir, que tuvimos muchísimas dificultades para saber a quién le íbamos a entregar ese cadáver, porque al fin y al cabo era un difunto
que acababa de morir seguramente y que sus familiares lo enviaron por correo. ¿Pero qué decía? ¿Cadáver o qué? ¿O restos o qué? ¿Qué decía? Era ¿Contiene? No, venía con una dirección de un destinatario, un remitente, y nosotros nos hemos enterado que era lo que contenía, porque tenemos la obligación de saber, por seguridad, lo que contiene cada paquete. Ha sido un problema, pero es una realidad. La gente hoy, bueno, otra cosa que ha pasado en Orense estos días, apareció una urna, se presume que con los restos de una incineración, una cafetería. Y si alguien que fue a la cafetería se lo encontró encima de una mesa, alguien lo había dejado olvidado allí. Quiere decir que las cosas van cambiando mucho, pero bueno, yo creo que la buena noticia es que el funeral ecológico es algo que se implantará más pronto que tarde, porque es una necesidad. Bien, vamos entonces con otro tema. El catálogo priorizado de principios activos que puso en marcha la Xunta de Galicia fue muy criticado tanto por el Partido Socialista de Galicia como por el propio Gobierno, que llevó el tema a los tribunales. Ahora son los médicos, por ley, los que deben hacer las recetas recetando el principio activo, y la farmacia debe recetar aquel genérico más barato, aquel medicamento que sea más barato, por se pretende ahorrar, creo, 2.000 millones de euros. Sí, yo creo que en Galicia se ahorraron 84 millones de euros entre enero y octubre con este sistema. Sí, estaba previsto unos 100, 112 anuales. La entrada en vigor de este decreto que establece la prescripción del principio activo, reconociendo esa posibilidad de prescripción de medicamentos de marca a criterio médico dentro de los fármacos del mismo precio, en realidad es extrapolar, trasladar al resto de España ese criterio establecido por el catálogo priorizado de medicamentos de Galicia, que conviene también señalar que dentro de esa deslealtad constitucional fue recurrido por el Gobierno del Estado, es decir, teniendo en cuenta que además había otras comunidades que sin decreto lo estaban llevando a cabo. De todas maneras, y ahora voy a ser también breve, hay un tema que siempre me ha preocupado en este asunto. Era necesario, y parece ser que sí, establecer por ley, por imposición normativa, que un médico, si el medicamento tiene el mismo principio activo, tiene las mismas composiciones, los mismos resultados, las mismas consecuencias, y uno cuesta 5 y el otro 50, era necesario que a los médicos públicos, con el dinero y los impuestos de todos, le dijesen, oiga, si es el mismo, tiene que recetar el de 5 y no el de 50. No. Debería ser, pero no, porque los médicos durante muchísimo tiempo se estuvieron lucrando de... Bueno, usted eso es lo que yo hasta ahí no he llegado. Quiere decir, pero, yo me pregunto, vamos a ver. De los médicos que yo conozco todos, ahí sí que yo pongo las manos, porque son los que atienden a mi madre, pongo las manos en el fuego por todos ellos y por su honorabilidad. Pero me queréis decir, por lo que es necesario la regulación legal, es que efectivamente, como decías tú, me queréis decir que médicos de servicio público con composiciones iguales, con principios activos exactamente los mismos, con las mismas consecuencias, recetaban el de 50 en lugar del de 5, y era el mismo. Depende de lo que le hubiera prometido el visitador. Yo hablo, vamos a ver, pero es así porque lo sé. Su exposición teórica me parece perfecta. Sí, no, y en teoría debería ser. Públicos pero también tienen consulta vamos privada. A ver, pero hay muchos datos que así lo indican, y efectivamente, pues la participación en congresos, pero sí, hasta hubo un coche que estaba muy de moda, que era el Lancia no sé qué, y los Audi, que se premiaba con eso y con vacaciones, etcétera. El visitador iba, mira, salió esto que es muy bueno, pim, recétamelo. Pero sabíamos que los médicos de vez en cuando, algunos, claro está, se iban de crucero por no sé dónde, por no sé qué. Bueno, era un negocio, no vamos a decir que es todos, y lo sigue siendo. Que se hacía, sí. Pero creo que Galicia tiene que sentirse en este momento muy orgullosa de haber sido quien empezó con este principio, porque se criticó mucho desde el Gobierno, se han puesto todos los inconvenientes que pudieran existir para que no prosperara, y resulta que ahora la Administración del Estado decide, llamándole de otra manera, pero haciendo lo mismo. Yo me queda la esperanza de que los médicos tienen que procurar recetar adecuadamente para que la calidad de la prestación sea la misma, como mínimo,
y desde luego mucho va a ser el dinero que se ahorra en los productos farmacéuticos, que también era una necesidad. Eso y la receta electrónica, que permite controlar más los medicamentos que se recetan. Hay que hacer un esfuerzo añadido, sobre todo para las personas mayores que estaban acostumbradas a unos determinados medicamentos con un determinado color. Hay que tener sensibilidad con ello. La pastilla roja y la verde. Y efectivamente, además de eso, y tampoco, porque hay que también postular la investigación de los medicamentos, y también los laboratorios farmacéuticos tienen que, en un sentido claro, pues si no, efectivamente aquí no se avanzaría en absoluto. Tienen que obtener un beneficio, que eso sí que lo tienen durante la marca registrada. Pero quizá ahí estaba también la trampa, que se le estaban dando prórrogas de patentes, cambiando simplemente el color de la pastilla, además, para seguir manteniendo el negocio, que es una cosa que tenemos que poner encima de la mesa. Claro, la renovación de las patentes dependía pues básicamente de si se mejoraba el producto en algún sentido, y ha habido casos de que se les ha prorrogado pues prácticamente cambiando el colorcito de la pastilla o haciendo, pero que vamos, que presuntamente, pero que la posición era más o menos lo mismo, algo parecido. Pero si me permite, y el dibujito, si me permiten tres cositas puntuales. Una, estoy de muy acuerdo rápida. Estoy de acuerdo con el profesor. El exceso de celo normativo en España, profesor, ¿Lo dice porque me está imitando o lo dice porque sabe que el tiempo se... La diarrea normativa en España es evidente. En vez de hacer cumplir una ley, la cambiamos y hacemos otra. Eso es así. Dos, es cierto que hay una confusión entre la sanidad privada y la pública, por lo que hablábamos. Alguna vez tendremos que meternos de lleno en diferenciar el médico que está en la sanidad pública, que tiene que seguir unos criterios determinados, y no desviar esa parte de tanto el gasto farmacéutico como de los propios enfermos hacia su consulta privada. Y tres, fundamental, hablamos de lo menudo, hablamos del gasto farmacéutico que supone la receta al enfermo que va, pero yo creo que la gran clave de todo esto es el gasto farmacéutico hospitalario. Y ahí habrá que meterse también a fondo, porque ahí sí que hay un gran agujero. Sí, a mí me gustaría puntualizar una cosa, que me hago eco de las palabras de un gran profesional y dice que tenemos que mejorar mucho en la gestión. Usted aludía que efectivamente se trabaja un poco a la defensiva, ¿no? Y que se piden, muchas pruebas, a veces incluso duplicadas, que luego sirven para muy poco. Y que esto lo decía, bueno, pues lo leí, ¿no?, en un profesional que decía esto. Y otra cosa es sobre la eterna duda que existe entre el genérico y el fármaco de marca, ¿no? Con la biodisponibilidad, que en efecto, en teoría y por ley, tiene que ser así, y pone como ejemplo siempre la amoxicilina, porque se hicieron muchas investigaciones en torno a esto. Y efectivamente, la ley dice que sí, que tiene que ser, si es de 500, es de 500. Sin embargo, luego la investigación indica que no, que es de 500, pero el genérico dice no, tiene 250 o 300. Y entonces sí, lo que hay que hacer, lo que hay que incidir es en que se cumpla la ley, para que efectivamente el genérico sea exacto a la marca, pero que hoy no está siendo. Y hay que decirlo, pero que hoy no está siendo, porque se está incumpliendo la ley. Porque, yo, por ejemplo, a mi madre tengo que comprarle determinadas medicinas que a veces pues me dan un botecito con 30 cápsulas y ella toma 5. Eso ahora ya no va, claro, pero es que eso va a ser un problema, increíble. porque ahora como va a dar la receta electrónica, es algo cultural también, ya no va a ser cultural. La no, pero si eso lo decía la farmacéutica, cultural, digo, pero si va a utilizar 5. No, él dice, me referente a las dosis. Pero eso que se te controla ahora, bueno, eso se controla todo por los médicos. Eso que dice la profesora facilita en gran medida la automedicación después. ¿Cuánto fármaco tenemos en casa? Por eso digo, que es que pero bueno, no. Pero que no te lo vendan, que te hagan en Estados Unidos, como cuando vas a la farmacia te ponen el botecito y nada, para 4 días, 3 días, y no tienes ahí pues una cosa con 4 blisters de pero podemos finalizar recurriendo a la responsabilidad de los médicos, que sí deben de cuidar qué medicamentos necesita el enfermo en ese momento, porque yo creo que la necesidad terapéutica tiene que estar justificada y no es recetar por recetar. A veces hay enfermedades crónicas, hay procesos en donde tendrán que ser medicamentos de otro precio, y que tengan en cuenta esa diferenciación va a ser muy importante en el futuro. Sí, pero lo que sí es cierto es que lo que conviene es volver, porque aquí se ha entremezclado, y de ahí se trata también en el libro, el derecho y la medicina, que estuvieron mucho tiempo separados. Hay que recuperar esa relación de fiducia, de confianza, que es esencial en la recuperación de los enfermos. Porque estamos hablando, por ejemplo, en concreto en Galicia, una tercera parte de nuestros recursos se destinan justamente a la gestión sanitaria, y sobre todo que estamos hablando de la salud
cuando más lo necesita una persona, que es cuando no la tiene, Claro. y por lo tanto hay que ser especialmente cuidadosos, incluso efectivamente en lo que se transmite. Por eso yo no quisiera, y con ello me interesaría puntualizar, generalizar. Es decir, quiero entender y quiero presumir que justamente, aunque sean en cuantías muy importantes, pero son la excepcionalidad, que un importante sector del profesional sanitario, no solo del médico, está comprometido con su juramento hipocrático y con procurar dar la mejor atención posible al paciente. Eso creemos. Y yo postulo precisamente por eso, es decir, porque los médicos en numerosas ocasiones están actuando como a ellos les gustaría que se hiciese si ellos fueran los pacientes. Por eso tiraba yo por Estamos elevación. totalmente de acuerdo. Por eso tiraba yo por elevación al gasto farmacéutico de los hospitalarios, que es donde están las grandes cifras y los grandes negocios, no tanto en el médico que receta, que yo creo que estamos de acuerdo Sí, todos. bueno, porque ahí a veces funcionas como se suele decir con pólvora del rey, ¿no? Exacto. Pues las gasas. Sí, pero por eso no me gustaría que los guantes de esto goma. Pero el profesional estoy de acuerdo con el para profesor. disparar Por al eso. pianista, No, no, es por eso, decir, por eso lo hay decía. grandes profesionales No, no, por supuesto. comprometidos y después, efectivamente, Ya, pero ellos mismos tienen también que procurar desechar cualquier género de corporativismo, porque eso no conduce a nada, y por eso, efectivamente, en los casos en los que una persona se comporta de una manera falto de profesionalidad y, por supuesto, con resultado dañoso mucho más, entonces ahí sí que, evidentemente, pues habrá que cada uno asumir su culpa y responsabilidad consecuente. Sí, don Domingo, cuando he dicho de los que se llevan el Lancia prometido y asistencia a congresos y todo eso, o de cruceros que decía doña Marta, me refiero pero a esos que tienen nombres y apellidos, no me refiero a la clase médica, en la que confío, En que tenemos a absoluto. unos médicos fenomenales, un sistema sanitario que ya lo quisieran Obama. en otros lugares. Sí, que muchas veces, Sí, además, claro. con una carga y con una presión en muy poco Dura, tiempo de atención a una persona que aún encima está, como consecuencia de la enfermedad, como es lógico, angustiada. Eso sí, Por tanto, que no se abandone nunca el respeto que merece la enseñanza y la medicina en este país. Hay que seguir con rigor los gastos, pero con la misma calidad que tenemos hasta este momento, porque si prescindimos de esta situación que tenemos, nos lo vemos fíjate, muy al pasado. yo en el libro, ya en el mismo prólogo, apunto que hay que postular, incentivar y estimular no ponerse la locos. formación del médico, pero no solo en cuestiones puramente médicas, sino también en aspectos jurídico-legales. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, se ha adelantado usted porque quería decir, estamos ya al final del programa y vamos a terminar el programa como lo empezamos, hablando precisamente de la responsabilidad médica, libro de don Domingo Bello Janeiro, que le acaban de publicar en Colombia y que se presenta, don Domingo, ¿qué día? El día 7 de noviembre, a las 13 horas, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Efectivamente, el libro está publicado por la Universidad Javeriana de Bogotá y por la editorial Temis en Colombia, y precisamente vienen incluso pues, el decano de dicha rama jurídica y el director de las escuelas de Derecho de las universidades de los jesuitas, precisamente porque es la Universidad Javeriana de Bogotá. ¿Por qué la publicación en ese lugar y no en España? No, el libro lo tengo publicado también solo exclusivamente en España por la editorial Reus en Madrid. Vale. Tengo una edición también en Argentina con jurisprudencia argentina, y en este caso hay, aparte de la jurisprudencia española, la comparación con la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de Colombia, que creo que es realmente interesante precisamente por la cercanía que tienen con Estados Unidos. ¿A quién va dirigido, en Colombia? Domingo? Bueno, va dirigido a todos los profesionales que se encuentran desde el punto de vista jurídico o médico relacionados sobre todo con daños producidos con la ocasión de la prestación de un servicio sanitario en términos generales. Bien, pues muy bien. muchísimas gracias. Hasta Y aquí felicidades. Muchas gracias. hasta aquí la bitácora de hoy. Don Domingo, muchísimas gracias Muchas por haber gracias, venido. muy Don amable. Francisco, gracias. Don Francisco, muchísimas gracias. Gracias También a gracias vosotros. por el libro. Doña Marta, pues muchas gracias y nos alegramos de que ese pequeño percance Nada. no haya sido no nada fue conmigo. y que haya podido, pero Yo bueno, solo fue víctima del atasco. fui víctima, y que efectivamente. haya podido
estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, que estaremos con un monográfico donde hablaremos de la libertad de prensa. ¿Existe la libertad de prensa? El viernes desentrañaremos algunas de las claves. Hasta entonces, que sean felices.